Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos al horario de práctica guiada del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, tenemos el horario de prácticas guiadas correspondiente a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Entonces, vimos la conferencia del miércoles que nos hablaba de los detalles, o sea, técnica para disolver el yo, los detalles. Y hoy pues estaremos viendo la práctica correspondiente a esa conferencia. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos el link de inicio y ya pronto estaremos eh, llevando a cabo nuestra práctica. Recordemos que si alguno quiere compartir el link de inicio de esta práctica, pues puede hacerlo porque todo el grupo, todo el curso es completamente gratuito y de libre acceso. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan a la práctica en vivo y a los que hagan la práctica pues de manera diferida. Vamos a ir revisando el audio y el video y ya pronto estaremos dando inicio. Por acá recordarles que el curso Conocimiento de sí mismo pues son 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso, donde dictamos las conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes tenemos conferencias de fase B que son un poco más profundas. Es preferible haber visto las conferencias de fase A. Los días domingo tenemos las prácticas guiadas que corresponden a las conferencias de fase A de la semana. Y los días martes y jueves, pues si tenemos alguna práctica pendiente de las conferencias de la semana, pues la damos el martes o hacemos una práctica de muerte de velar y orar, porque estas prácticas matutinas de martes y jueves ya son más enfocadas a lo que es la muerte psicológica, porque la muerte es la base de este trabajo interior. Entonces, los jueves sí tenemos los estudios de algún defecto en particular, donde pues si alguno de los compañeros requiere o prefiere que hagamos algún estudio en particular, pues nos los puede sugerir al privado y pues estaríamos haciendo ese estudio. Mientras no hay sugerencias, pues voy decidiendo yo pues cuál es el defecto a trabajar y se los voy ofreciendo como una guía, porque en realidad cuando hacemos un estudio en vivo de algún defecto psicológico, no es nada más escuchar el estudio, sino que el estudio nos sirve es de referencia para nosotros observar ese defecto en nuestra propia psicología. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, a mí se me manifiesta de esta manera, le veo este detalle, este otro, pero cada uno en particular, cuando empieza a observar los detalles de su propio ego, pues va a encontrarle más o menos detalles o otros detalles que no hayamos mencionado, pero que cuando la persona está haciendo el estudio, pues alcanza a observar y pues aprovecha también de trabajar y eliminar. Entonces, hoy, que es domingo, pues vamos a hacer práctica guiada correspondiente a las conferencias de la semana. Por acá empiezan a unirse, nos saluda Carla Bonilla. Buenas tardes, Carla. Corroborándonos el audio y la visión. Gracias, Carla. Y Ilse, que nos saluda también. Bueno, bienvenidas, chicas. Bienvenidos a todos los compañeros pues que se van uniendo ahora mismo a la práctica en vivo.
Entonces vamos a ir dando inicio a esta práctica que es muy importante porque recordemos, hemos hablado en varias conferencias como la muerte psicológica es la base del trabajo. O sea, mientras uno no esté observando de instante en instante cada manifestación de nuestro ego y eliminando cada uno de esos detalles, pues no estamos liberando esas chispas de conciencia. Y esas chispas de conciencia que se liberan a través de la muerte, pues vienen a representar esa materia prima que nos sirve para la práctica del suprasexo, para condensar esa energía en nuestra columna e ir creando pues nuestros cuerpos internos. Entonces esta práctica, que es muy importante, descubriendo detalles del ego, nos viene a mostrar pues muchos aspectos del ego que se nos pasan de largo, porque muchas veces decimos, no, es que esto no es un defecto, ¿no? Y esto tampoco, y pasa todo el día y decimos, no, es que mi ego como que no se manifestó el día de hoy. Y resulta que sí, se han manifestado muchísimos, pero muchos de ellos se camuflan como conciencia y eso es lo que hace que sea más difícil de observar. O sea, tenemos defectos psicológicos que son muy grotescos, que sí son más fáciles de observar, pero tienen menos conciencia atrapada, porque como veíamos en la conferencia, el hecho de que el defecto tenga más conciencia o más energía nuestra atrapada, lo va haciendo cada vez más inteligente, más audaz, más astuto y logra manifestarse en nosotros en ese camuflaje que hace como que si fuese conciencia. Entonces allí pues hay mucha conciencia atrapada en cada uno de los detalles, por eso la importancia de llegar a comprender esa técnica de trabajar los defectos psicológicos en la búsqueda de los detalles. Entonces, el objetivo, aprender a identificar esos detalles del ego, descubrirlos en cualquier instante del diario vivir, donde no esperemos a que se nos pase el día o no, o muchas veces pues la persona pudiera llegar a pensar de que cuando se manifiesta nuestro ego es que vamos a sentir que entra en nosotros, no sé, un deseo de matar a alguien o un odio demasiado fuerte o el que querramos llegar a una situación de adulterio físico, pero en realidad los detalles son, como les decía en un principio, son esas pequeñas manifestaciones de nuestro ego que son diminutas, pero tienen mucha conciencia atrapada porque están, o sea, son las que hacen al defecto astuto y que se manifieste y se alimente en nuestra máquina humana, pues camuflajeándose como conciencia. Entonces es aprender a identificar esos pequeños detalles del ego. Hablábamos en la conferencia cómo es nuestro ego y veíamos que es como un árbol. Entonces, esas raíces principales no son las que alimentan al árbol, sino que lo sostienen. Pero en realidad se alimenta el árbol es de las raíces secundarias, de esas raíces diminuticas, que son esas que les mencionaba, que muchas veces pasan camuflajeadas como conciencia, donde uno dice, no vi nada en el día. O si nos identificamos, por ejemplo, en el día con un aspecto de la ira, ay, bueno, sí, vamos a estudiar esa ira que sentí en el día, pero entonces aquellos aspectos, por ejemplo, donde en nuestro trabajo, si manejamos trato con el cliente, donde la persona le corresponde cobrar o algo, entonces en ese momento donde iba a hacer un cobro y resulta que iba a quedar un remanente en el vuelto y la persona nos pregunta, o sea, ¿cuánto exactamente tengo que pagar? Y uno ve, no, pero es que lo que falta para completar es ese pedacito y allí está ese yo de la codicia por allá diciendo, es solamente unos céntimos o es solamente unas moneditas que no alcanzan para nada, pero entonces la persona redondea a favor de uno y resulta que no nos damos cuenta pues que allí se está alimentando, por ejemplo, un yo de la codicia, un yo ladrón incluso. Entonces son en esos detallitos donde uno dice, o sea, no hay mayor cosa, ahí no está pasando nada. Si no nos estamos manteniendo en el instante, observando cada situación de nuestro diario vivir, pues muchos son los detalles que se están alimentando. Entonces, veíamos pues cómo esas raíces que sostienen al árbol son esos aspectos gruesos, grotescos de nuestra psicología,
pero que no son los que alimentan al árbol. Entonces, tenemos que tener especial cuidado por esos detallitos, porque podemos muchas veces llegar a pensar que estamos trabajando con la muerte psicológica. Sí, yo estuve trabajando este defecto y le eliminé muchos detalles, pero sigo viendo que se manifiesta, sigo sintiendo que está allí el defecto psicológico y pudiéramos llegar a pensar que es que la muerte psicológica no nos funciona, pero es porque no estamos poniendo muchas veces ese, digamos, ese interés por ver cada uno de esos pequeños detalles. Entonces, esas raíces pequeñas son las que alimentan al árbol y simbolizan estos detalles. Entonces, allí es que vamos a observar esos yoes buenos que varias veces les he comentado, como esos yoes donde uno dice, pero es que si yo estoy siendo empática con la persona, ¿no? Pero si es que yo le estoy colaborando a este amigo, a esta amiga, no es que si es que es un trabajo que estoy haciendo para la conciencia, yo estoy haciendo un trabajo de sacrificio y resulta que no quiero ir con esta compañera porque es que ella me cae un poco mal y pues prefiero ir con esta otra porque así sí me parece que voy a dar buenos frutos en mi trabajo y resulta que no estoy viendo, por ejemplo, yoes de antipatía que se estén presentando en ese momento y estaríamos viendo, no, en función de que, o sea, quiero es que rinda el trabajo porque es para la obra. Pero entonces por allí nos saltamos esos detallitos de antipatía, muchas veces detalles de orgullo, dependiendo pues de lo que estemos sintiendo respecto a esa persona, pensamientos de repente de desagrado hacia esa persona que no se están observando, y allí están esos detallitos donde esos yoes disfrazados de conciencia que nos dicen, no, es que estoy haciendo parte del trabajo de la obra, estoy haciendo sacrificio y o sea, mi interés solamente es que salga bien todo, pero entonces no estamos viendo esos detalles. Entonces también tenemos que ver que no es algo que tenemos que irnos a alguna parte, a un templo, a orar, o tenemos que irnos a en algún lugar del planeta donde están esos templos donde se respira paz o qué sé yo, o irnos a un retiro espiritual. No, sino que es de instante en instante en nuestro diario vivir, manteniéndonos en el aquí, en el ahora, con esa autoobservación, viendo cada detalle que se esté manifestando en nuestro diario vivir. Perdón, ya veíamos por aquí también esos yoes de la personalidad, que son esos yoes buenos, esos yoes responsables, simpáticos, agradables, yoes amigos, incluso el mismo yo conciencia. Esos yoes de nuestra personalidad muchas veces pasan en esos detalles, porque decimos, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Estoy de repente ayudando a alguna persona, dándole consejos a una persona que muchas veces allí estamos manifestando yoes, incluso magos negros, y no observamos que por esos yoes de la personalidad que hay, bueno, no, porque es que quiero ayudar a ese compañero o a esa amiga y no estamos entonces observando esos detalles de nuestra personalidad que también son parte del ego. Aquí vamos a poner entonces varios ejemplos para ilustrar los detalles y después vamos a pasar a hacer la práctica. Aquí vemos el ejemplo número 1 que nos muestra el esperar a alguien. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. En este ejemplo de esperar a alguien vemos cómo se manifiesta en ese yo grande, ese tronco grande de la impaciencia. Vemos cómo se manifiestan raíces secundarias como la intolerancia, la autoconsideración, el afán, el sufrimiento, la ansiedad. Sin embargo, uno debe ir tomando como que cada vez en más detalles. O sea, en lugar de uno decir, pues Madre Divina, elimíname esta intolerancia, esta autoconsideración, este afán, pues cuando queremos ir un poquito más al detalle, pues podemos observar un solo aspecto de la impaciencia, como la autoconsideración, por ejemplo, como vemos acá, y allí ver esos detalles de la impaciencia en esa autoconsideración, donde vemos aspectos como los que tenemos acá,
como que la persona sabía que yo tenía prisa, que no tengo mucho tiempo, o sea, yo tengo niños pequeños, entonces ¿cómo me deja esperando? ¿Por qué no llega? Ya pasaron 10 minutos, ¿será que le pasó algo? ¿Será que lo hace entonces a propósito? Porque es que la vez pasada también que nos reunimos también llegó tarde, no, yo no puedo estar esperando así a una persona. Incluso no llegamos a observar muchos detalles que se desprenden de estos aspectos que apenas vemos acá. O sea, donde la persona puede empezar a preocuparse y la mente puede incluso empezar a sugerirle, ¿será que le pasó algo? ¿Será que de repente se le olvidó? Y lo estoy llamando y no contesta el teléfono, entonces el teléfono no se puede haber dañado. No, tiene que haberle pasado algo, ya uno se lo imagina en un hospital, ya uno se lo imagina que de repente le robaron el teléfono y por allí se va nuestro ego y mire que hay detalles y detalles y detalles y detalles que se desprenden. Ya podemos empezar a sufrir incluso imaginando que algo le pasó y, ay, ¿cómo es posible? Ay, ¿para qué pusimos esa reunión a esta hora? Seguro que fue muy tarde, seguro que por eso fue que le pasó algo y por ahí sigue detalles y detalles y detalles alimentándose de nuestra energía. Entonces recordemos que el trabajo es ir recuperando, o sea, no desperdiciar nuestra energía en cada aspecto que se presenta en nuestra vida, sino estar observando y pidiendo muerte para que esa energía pues no esté desperdiciándose. Entonces aquí vemos ese primer ejemplo, el de esperar a alguien en el detalle de la autoconsideración. Entonces ya después pudiéramos revisar en aspectos de la intolerancia, en el aspecto del afán, en aspectos del sufrimiento, que era parte de lo que les estaba mencionando, cuando la persona ya empieza a preocuparse, en la ansiedad, donde ya empieza a mirar la hora y mira y todavía no llega y cómo es posible, y ay, empieza ya la persona a sudar, o sea, aspectos del instinto que empiezan a manifestarse en uno, sensaciones en el cuerpo donde ya le entra calor, se angustia, se desespera, le empieza a doler la cabeza. Todos esos aspectos de esa misma impaciencia. Entonces es aprender a observar en cada uno de esos detalles gruesos que observamos, empezar a observar esos pequeños detalles de cada uno de estos puntos. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, que es la infidelidad. O sea, sería el detalle grande, la infidelidad. Y en pequeños detalles de esa infidelidad está el yo coqueto, está el yo amigo, está el yo nervioso, el yo frustrado, el yo comparador, todos detalles de la infidelidad, donde no necesariamente tiene que ser que el que vayamos directamente a fornicar con otra persona que no es nuestra pareja, sino que en estos detalles que acabamos de mencionar, allí se está alimentando esos yoes de la infidelidad. Entonces, tomando uno solo de ellos, en ese que conocemos a alguien, lo vamos a ver en el aspecto, por ejemplo, del yo amigo, y vemos que, ay, bueno, qué bueno conocer personas tan agradables, nos dice la mente, deberíamos compartir más con los amigos, porque allí también se manifiestan aspectos de manada, donde nos gusta sentirnos acompañados, que pertenecemos a un grupo, se siente respaldo, protección. La persona puede decir incluso camuflajeando como conciencia, bueno, toca enseñarle el conocimiento. Y puede incluso empezar a pensar, ¿y cómo será que tiene pareja? ¿Y cómo será la pareja? O sea, ¿será que es bonita? ¿No es bonita? Porque el muchacho es simpático. Y por allí se va esa mente incluso puede llegar hasta imaginarse siendo pareja con la persona, o si incluso muchas veces no nos autoobservamos y podemos llegar a pensar, no, es que si yo me uniera con esta persona, ay, me saldría un muchachito de repente así, guasado, porque él es así y asado y yo soy así o asado, sí, es que para mí como que no tiene pareja y está esa mente proyectando, futurizando de manera mecánica y no estamos observando todos los detalles que se están allí presentando. Entonces, por lo que les decía, que llega a pasar todo el día y nosotros decimos, no, es que no vi ningún tipo de detalle, pero es que todo lo que nos saque del instante, o sea, de esa actividad que estemos haciendo en ese momento, o sea, por ejemplo, si uno está en su trabajo, atendiendo en su trabajo, y resulta que está por allá en las nebulosas pensando en cosas que tiene que hacer en su casa, allí están muchos yoes manifestándose. Pensando en la pareja, allí están muchos yoes manifestándose.
porque no estamos en el aquí, en el ahora, en lo que estamos haciendo en este momento. Puede estar la persona en su casa tranquilamente haciendo una actividad, lavando los trastes, los platos, y puede estar pensando también, echando burbujitas en esa cabeza, donde también allí se está yendo nuestra energía porque no estamos en la actividad que estamos haciendo. O sea, todo ese ejercicio de la mente que futura, que proyecta, que se preocupa, que piensa que si pasa esto, que si no pasa esto, todo eso es parte del ego. Y eso es lo que tenemos que observar y eliminar, porque todo eso nos está sacando del instante, de esa única actividad que estamos haciendo, porque debemos hacer actividad por actividad, concentrados, y todo lo que nos trata de sacar de concentración, todo es un defecto psicológico. Entonces es observar pues cada uno de esos detalles. Entonces, como vemos acá en este ejemplo, pues cada uno de esos pequeños detalles que uno dice, pero, o sea, ¿yo qué estaba haciendo? O sea, solamente me pareció que la persona era simpática. O sea, que ese chico era agradable, más nada. Pero observemos. O sea, no solamente me pareció simpático, resulta que detallé que tiene los labios bonitos. Ah, no, que tiene una mirada muy suave, muy bonita, muy agradable. Ay, se sintió que es muy buena persona. Todos esos son detalles de ese yo amigo donde se está alimentando la infidelidad cuando tenemos la pareja. Y si no se tiene la pareja, pues también estamos cayendo en infidelidad, porque recordemos que ya cuando estamos en el conocimiento, ya estamos tendiendo a que el ser, a que nuestro ser nos dé una pareja interna, o sea, nos nombre una pareja, y esa pareja que nos va a nombrar, pues ya está dispuesta internamente. Entonces, si estamos coqueteando con una persona física, pues ya allí estamos cayendo en infidelidad. Entonces también puedes observar esos aspectos donde estamos cayendo en esos yoes coquetos que son también parte de la infidelidad, pero en este ejercicio que estamos haciendo, en este ejemplo que estamos dando, pues en el yo amigo, pues fíjense tantos detalles que estamos viendo solamente por el hecho de que conocimos a alguien y no nos pareció nada, o sea, nos pareció agradable la persona y ya ahí no pasó nada. Pero fíjense todos los detalles de adulterio que se presentaron. Entonces, por eso hay que afinar el sentido de la autoobservación. Aquí vemos otro ejemplo, el tercer ejemplo, una comida con la familia, donde vamos a ver detalles de la envidia. Entre los detalles de la envidia vemos la comparación, la admiración, también los yoes amigos, allí hay aspectos de la envidia, hay aspectos de la crítica, hay aspectos del yo consejero, que viene siendo ese yo mago negro en nosotros, que busca cambiar la vida de otros a través de sus consejos. Entonces allí vemos que si nos detenemos únicamente en ese detalle de la admiración, en una comida con la familia que uno dice, o sea, no, pasé la tarde bien bonito y no pasó nada, pero resulta que en esos detalles de admiración podemos ver aspectos de agrado y de desagrado donde uno puede ver, ay, no, es que mi hermana estaba vestida de una manera tan bonita, mira, me encantó tu pantalón. Y allí están en esa admiración detalles de la envidia. Ah, es que mira, tu hijo se porta tan bien, me encanta, ay, mi sobrino es tan lindo, tan juicioso. O el ver aspectos de la pareja, de nuestra hermana, de que, ay, mira, y nos trajo el cafecito, oye, qué bien, qué lindo él. Y esa forma en que te peinaste el día de hoy, pues me pareció muy chévere, te queda muy bien. Y resulta que ya uno está pensando, sí, a ella le quedó bien la forma de arreglarse el cabello así, y yo me lo voy a arreglar de la misma manera. Pero uno no está percibiendo en cada uno de esos detalles que se están manifestando esos detalles de la envidia. Porque lo vemos es como que no, o sea, le hice un comentario agradable a mi hermana, o sea, no me pareció mayor cosa. Me pareció sí que estaba peinada de manera bonita y sí, me pareció lindo que su hijo se porta bien, pero no estamos viendo esos detalles que son aspectos de la envidia manifestados a través de ese detalle de la admiración, donde allí también se está manifestando pues nuestro ego en cada uno de esos detalles. Empieza, como les decía, esa mente de uno se va a yo donde compró esos zapatos, yo me quiero comprar unos igualitos y es que son tan bonitos. ¿Y cuánto te costaron esos zapatos?
Y no, me salieron económicos, me salieron en tanto y ya uno se pone, no, yo tengo que irme a comprar unos igualitos, es que hasta económicos son. Y ahí está la envidia comiendo y no nos estamos dando cuenta porque es que solamente compartimos con la familia. Ahí no hicimos nada malo, ahí no tuvimos la intención de odiar a nadie ni de matar a nadie, pero el ego se estaba alimentando en nosotros y como veíamos en un principio, en esos detalles sutiles hay mucha conciencia atrapada, porque ese defecto tan grotesco que es la envidia, tan grande que es la envidia, pues empieza a comer es por esos pequeños detalles que uno dice, no, pero ahí no había nada malo. Y allí, en ese ir comiendo, pues uno puede estar trabajando la envidia en los aspectos más grotescos, pero mientras le esté dando alimento en esos pequeños detallitos, pues vamos a terminar pensando que es que la muerte psicológica no nos funciona, pero lo que no estamos observando es que le seguimos dando alimento al yo. Por eso la importancia de observar los yoes en los detalles. Entonces vamos a iniciar a hacer la práctica. Por acá estamos sin luz, pero el bombillo de emergencia esperemos que nos funcione. Vamos entonces a hacer la práctica. Eh, Necesitamos un lugar tranquilo, ponernos en posición cómoda. Vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Recordemos la conjuración del belilín, aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas del ambiente, de manera de limpiar pues el ambiente. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Para las personas que no conozcan el Belilín, recordemos que lo vemos en la conferencia número 7 que está en la página de YouTube, en nuestra página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces vamos a iniciar. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora hacemos el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia donde le pedimos a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, asistencia para realizar la práctica, que tiene como finalidad descubrir detalles en una escena vivida. Entonces, cada uno lo puede hacer con sus propias palabras internamente. Aquí tenemos un ejemplo de la petición. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y físico, que recordemos el cuerpo psíquico es relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra emoción vamos a hacerlo a través de la respiración. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas donde inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a iniciar. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. 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 Muy bien. Ahora para pasar a relajar nuestra mente vamos a hacerlo a través de escuchar sonidos. Entonces vamos a ir agudizando nuestro oído porque en la medida en que agudizamos el oído se va relajando nuestra emoción, perdón, nuestra mente. Entonces vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior donde captamos un sonido, ya soltamos ese, buscamos uno más lejano, captamos ese y soltamos ese, buscamos otro más lejano y de esa manera nuestra mente se va aquietando. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico que lo hacemos a través de la imaginación. Por acá nos saluda buscador del conocimiento. Bueno, bienvenido. Vamos a relajar el cuerpo físico a través de la imaginación donde vamos a ir imaginando como una luz verde fuerte, brillante, va ingresando a nuestro cuerpo y en la medida en que va ingresando a cada parte del cuerpo que vamos a ir mencionando, vamos a ir imaginando que esa luz va haciendo como esto dentro del cuerpo, o sea, soltando, relajando, distensionando cada parte del cuerpo que vamos a ir mencionando. Entonces vamos a donde encontremos alguna tensión en el cuerpo, es importante que lleguemos a comprender que a esa parte del cuerpo podemos ordenarle a nuestros músculos, a nuestros nervios, a nuestros tendones, que se relajen, que se suelten, que se distensionen. O sea, podemos darle 3 palabras de relajación con fuerza internamente y imaginamos cómo esa parte se suelta. Entonces vamos a ir imaginando cómo esa luz verde fuerte, brillante, empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. Relajando, soltando, distensionando cada dedo de nuestro pie. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo relaja, cómo suelta todo nuestro pie por dentro y por fuera. Y empieza a subir esa luz por nuestra pierna derecha, relajando, soltando, distensionando.
llega a la rodilla, al muslo, va soltando, relajando nuestro muslo, por dentro, por fuera, cada músculo, cada nervio, cada tendón. Imaginamos cómo se suelta toda nuestra pierna derecha. Inhalamos, soltamos toda nuestra pierna. Ahora empezamos a imaginar cómo ingresan nuestros dedos del pie izquierdo. Relajando, soltando, distensionando cada dedo de nuestro pie izquierdo. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo suelta todo nuestro pie, lo relaja, lo distensiona. Empieza a subir por nuestra pierna, relajando, soltando, distensionando nuestra pierna. La rodilla, el muslo. Imaginamos cómo esa luz verde brillante soltó, distensionó, relajó toda nuestra pierna izquierda. Y respiramos y soltamos. Recordemos si observamos alguna tensión, allí a esa tensión, allí a nuestros músculos, nervios y tendones le decimos relájese, cálmese, suéltese. Ahora empezamos a imaginar cómo esa luz ingresa a nuestro tronco en la parte baja, relajando, distensionando nuestro tronco. Ingresa por los glúteos, el sexo, empieza a cubrir cada uno de nuestros órganos internos, la piel, la carne, cada músculo, cada nervio, cada tendón, cada hueso de nuestra columna. Va cubriendo nuestro tronco, toda la parte baja, toda la parte media, toda la parte alta de nuestro tronco. Imaginamos cómo va cubriendo cada órgano, soltándolo, relajando, distensionando. Cada hueso de nuestra columna, cada músculo de nuestra espalda. Imaginamos cómo se suelta, cómo se relaja, cómo se distensiona. Ya esa luz cubre todo nuestro tronco. Inhalamos y soltamos. Ahora esa luz empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo derecho, relajando, distensionando todo nuestro brazo. Brazo, codo, antebrazo, muñeca, palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Relaja todo nuestro brazo derecho. Si hay alguna parte del brazo que esté en tensión, allí le ordenamos, cálmese, suéltese, relájese. Respiramos y soltamos. Ahora esa luz verde empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo izquierdo, relajando, soltando, distensionando todo nuestro brazo izquierdo. Codo, antebrazo, muñeca, palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro brazo izquierdo, por dentro, por fuera. Se suelta, se relaja, se distensiona. Inhalamos y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a relajar nuestro cuello desde el tronco hacia la cabeza, cada hueso, cada vértebra, cada músculo, nervio, tendón de nuestro cuello. Sube a nuestra cabeza, relajando, distensionando, soltando cada músculo de la cara, de la boca, la mandíbula, los dientes, la lengua, la nariz, los pómulos, el entrecejo, los ojos, las orejas,
toda la parte interna de la cabeza, el cuero cabelludo. Esa luz verde cubre todo nuestro cuerpo. Inhalamos, retenemos, soltamos. Observamos si hay alguna parte del cuerpo que esté en tensión. Y allí le ordenamos, relájese, cálmese, suéltese. Seguimos revisando a ver si hay alguna otra parte en tensión. Y le decimos, aquíétese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos, soltamos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el ejercicio que es sentir nuestro corazón. O sea, esta práctica, recordemos, puede tomarse con algún aspecto de un yo, donde le vamos a buscar un detalle a ese yo, pero también lo podemos hacer sintiendo nuestro corazón y vamos a observar y descubrir detalles buenos y sutiles en una escena de nuestra vida. O sea, puede ser en una escena vivida del día de hoy, donde dijimos, no, aquí no pasó nada, pero de repente pues visitamos a la familia o tuvimos en algún momento un compartir con alguien, algún vecino, alguna vecina, alguna amiga. Entonces vamos a observar esos yoes sutiles en esa situación, en ese evento, y vamos a eliminarlos con la petición a la Madre Divina. Recordemos que la fuerza de la Madre Divina es la fuerza del amor de Dios en nosotros, que tiene esa capacidad de limpiarnos. Entonces, cada vez que hacemos esa petición, Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo, allí está haciendo la Madre. A ese yo que estamos comprendiendo que es un yo, pues está haciendo ella esa fuerza por eliminarlo y lo erradica de nuestra psicología. Entonces, vamos a hacerlo durante 10 minutos. Vamos a poner un temporizador. Cuando estamos haciéndolo, ya buscando, o sea, cuando lo hacemos con el cuaderno y que empezamos a anotar, muchas veces, o sea, no es necesario poner el tiempo, sino que en la medida en que vamos viendo detalles, vamos anotando, 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 y allí podemos ver cómo en esta práctica puede hacerse de una manera muy nutrida, porque podemos, en la medida en que vamos escribiendo, vamos viendo que hay muchos más detalles. Pensé esto y sentí esto y noté esto, o sea, y me llamó la atención. Como les decía, por ejemplo, en el yo amigo, es que le vi los ojos, es que le vi los labios, es que vi incluso la forma de las piernas, es que vi la forma en que estaba vestida la persona, los zapatos, el olor. O sea, allí es que empezamos a ver, cuando empezamos a escribir, muchísimos más detalles. Entonces, podemos hacerlo también de manera escrita, o sea, si cualquiera de ustedes pues quiere hacerlo de manera escrita, de esa manera pues también funciona de hecho mucho más. Ya con el tiempo pues llega a ser más fácil hacerlo mentalmente porque ya vamos agilizando ese sentido de la autoobservación y vamos entonces viendo, o sea, ese detalle y aquel, y nos vamos desde ese que encontramos de ahí hacia adentro y desde ese otro que encontramos de ahí hacia adentro, y se va haciendo más nutrido hacerlo mentalmente. Pero cuando iniciamos siempre es bueno hacerlo con el cuaderno porque vamos viendo, este sí ya lo observé, este también ya lo observé, entonces de este me extiendo de este hacia adentro y así. Entonces pueden hacerlo de manera escrita si prefieren o pueden hacerlo también mentalmente. Entonces incluso podemos hacerlo durante la misma práctica, o sea, el mantenernos en el aquí y en el ahora durante la práctica, perdón, también implica que puede haber defectos psicológicos que dicen, no, pero yo no veo nada, no, pero yo no siento nada. Yo lo que estoy es pendiente de que tengo que hacer la cena. Cada uno de esos son también detalles del ego porque nos están tratando de sacar de la práctica, o sea, del instante en el que estamos.
Entonces es observar porque cuando estamos con la muerte psicológica, todo lo que se mueve es ego y a todo hay que pedirle muerte. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y empecemos a observar. Acá tenemos ya el temporizador. Empecemos. Ese yo que de repente dice, no, yo es que yo lo que tengo es calor, no estoy pendiente de si el bombillo de emergencia va a seguir alumbrando durante la práctica. Cualquier detalle, o sea, es que todo lo que nos trata de sacar del instante, todo es ego. Entonces es observar.
Muy bien. Bueno, también es importante, eh, estaba observando pues que no había mencionado y cuando estaba haciendo mi introspección pues estaba observando también el hecho de que uno debe también observar no solamente emociones y pensamientos, sino las sensaciones también. Uno puede haber eh, en una situación haberse manifestado sensaciones en el cuerpo, que eso también debe observar. O sea, cuando estamos, digamos, en una situación de agrado o desagrado, a veces se dan manifestaciones en el cuerpo, sensaciones en el cuerpo, donde uno se retrae o pone cara de asco o incluso de agrado, ay, sonríe uno. Esos aspectos del instinto también deben ser observados y eliminados porque también son detalles del ego. Entonces, eso también pues debemos observarlo. Bueno, entonces la práctica es hasta acá. Vamos a ver, a revisar a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos aquí transmitimos a través de la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y a través de la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Esas dos páginas son de Facebook. Y posteriormente resguardamos las conferencias en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, porque en Facebook duran un mes y después las borran. Entonces las resguardamos en la página de YouTube. O sea que cualquier conferencia que quieran revisar, pues están allí en las páginas de YouTube, están todas. Entonces, vamos a terminar con la frase de esta conferencia que dice: lo que se enseña aquí es para llevarlo a la práctica, a los hechos. En todo momento debemos ponerle cuidado a la mente, al corazón y al sexo, y enseguida viene la petición a la Madre Divina para que ella proceda a desintegrarlo. O sea, es estar atentos a que cualquier emoción que se manifiesta de agrado o desagrado es ego, cualquier pensamiento que nos saca del instante, o sea, donde no estamos haciendo una reflexión, sino que nuestra mente lo que está es proyectando, futurizando, yéndose al pasado, o sea, trayendo recuerdos, todo eso es ego, porque nuestra mente debe estar tranquila, quieta, para que se pueda manifestar esa mente intuitiva, que es la de la conciencia, y que se manifiesta es cuando la mente está en silencio. Entonces, por eso recordemos, la práctica hace al maestro, pues, porque cada enseñanza que vamos recibiendo debe irse poniendo en práctica. Entonces, bueno, veo que por acá no hay más comentarios. Déjenme revisar por acá, que a veces me salen por acá y no me salen por el teléfono. No, veo que no hay preguntas. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a los compañeros que participaron y deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.